Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas de nuevo a este espacio al cual he titulado Momento, fortalezas y actitudes mindfulness. Las fortalezas de carácter son recursos, herramientas, digamos, formas de pensar y actuar que todos tenemos, que además son susceptibles de entrenamiento y de mejora. Con lo cual quiere decir que todos, practicándolas y poniéndolas en marcha, podemos beneficiarnos de ellas y tenerlas cada vez más presentes. ¿Para qué? Pues para afrontar situaciones de la vida que a veces son difíciles, complicadas, incluso dolorosas, ¿vale? Y por desgracia tenemos que atravesar. Entonces, estas fortalezas nos hacen ser más resilientes, más valientes, más ecuánimes, tener mucha más paciencia, más compasión incluso, ponernos en el lugar de los demás, ponernos en el lugar del otro y bueno, tratarnos también a nosotros de otra forma. En definitiva, nos relacionamos de otra forma distinta, tanto con nosotros como con los demás, como con el mundo. Y eso nos hace estar pues mucho más felices, ¿no? Y mucho mejor. Con lo cual, hoy, en el día 5 ya, vamos a hablar de la fortaleza del perdón. También es una actitud mindfulness, ¿vale? Que es una práctica de meditación en la que trabajamos una serie de actitudes y entre ellas también el perdón. Bueno, el perdón es una herramienta muy poderosa, ¿vale? Tiene mucho peso y bueno, realmente implica un trabajo muy potente, ¿vale? Muy intenso. Cuesta mucho perdonar, ¿vale? Todos lo sabemos y bueno, el perdón implica la voluntad activa de abandonar nuestro derecho de sentir ese resentimiento, emitir juicios negativos y mostrar comportamiento indiferente y experimentar un cambio emocional hacia la persona que nos ha tratado de forma injusta, ¿no? Por eso, pues digamos que cuesta tanto. Cuando esta fortaleza la tenemos poco presente, es probable que nos cueste mucho perdonar, albergando ciertas dosis de resentimiento y eso pues nos hace que no podamos gestionar esa rabia, esa ira y esos acontecimientos que nos han generado ese dolor, ¿no? Aunque es importante sentir esa ira, ¿vale? Porque es verdad que los sentimientos y las emociones hay que sentirlas, también es necesario saber canalizarla hacia acciones pues, más constructivas, porque de lo contrario puede presentarse de una manera cronificada en el tiempo, convirtiéndose en una fuente de castigo y de dolor. Cuando es al revés, ¿vale? Cuando digamos que tenemos el perdón muy presente, esa fortaleza, aparece en muchas ocasiones una falta de límites respecto a los demás, olvidando rápidamente la ofensa sin manifestarle a la otra persona aquello que nos ha hecho daño. Y claro, si no tomamos conciencia de esto, no aprenderemos, ¿vale? Y nos veremos siempre en los mismos escenarios, también dolorosos. Entonces, finalmente, cuando sí conseguimos tener equilibrada esta fortaleza, ¿vale? Tenemos una sensación de liberación de esa ira y de transformación del enfado en acciones constructivas y en aprendizajes que nos permitirán funcionar muchísimo mejor en el futuro. ¿Qué no implica el perdón? ¿O qué no es? Pues el perdón no implica la reconciliación con esa persona, ¿vale? No tiene por qué haber una reconciliación. Tampoco implica olvidar la ofensa. Y no significa excusar lo que ha pasado. No es simplemente lo opuesto o la ausencia de sentimientos de venganza y de amargura, ¿vale? Tampoco el perdón tiene por qué implicar la colaboración de la otra persona, la petición de perdón
o reconocimiento de la culpabilidad. Para nada, ¿vale? No tenemos que ir a esa persona y decirle, oye, que te he perdonado. No, no es así. Además, tampoco tenemos que esperar ningún perdón de nadie porque probablemente eso pues no suceda nunca en muchas ocasiones. ¿Y para qué nos sirve perdonar? Bueno, pues el perdonar, aunque no os lo creáis, tiene unas consecuencias psicológicas muy importantes, ¿vale? A nivel interno, se produce una reducción de los síntomas negativos de la ansiedad, la depresión, la sensación de amargura, ese malestar. Se reducen también los pensamientos recurrentes, los pensamientos repetitivos como qué pasó, cómo se desencadenó, el por qué fue así, En fin, la consecuencia es una reducción del estrés psicológico, ¿vale? Es muy importante. También hay un aumento de esperanza sobre el futuro al no proyectar nuestro malestar sobre él, conectándonos así con una visión de esperanza y optimismo. También facilita que se puedan dar más estados positivos con las personas al haber liberado ese dolor y ese resentimiento. También puede aparecer un estado de mayor compasión vinculado con la capacidad de poder aliviar ese sufrimiento hacia los demás. Y también conlleva una restauración de las relaciones personales que se hayan podido ver afectadas. Así que fijaros qué gran impacto puede llegar a tener el perdón en nuestra salud. Y aunque es algo muy difícil, como hemos dicho, y requiere un gran trabajo, un gran esfuerzo, de verdad vale mucho la pena, porque el perdón realmente nos puede liberar. Y bueno, quizás hay algo que sí nos puede ayudar. Yo personalmente os puedo decir que a mí pues sí me ha ayudado y sí me ayuda, ¿vale? Emplear estas pequeñas herramientas o técnicas. La primera de ellas pues realmente es hacer un trabajo conmigo misma, ¿vale? Es un trabajo de autoindagación y de mirar hacia adentro, exactamente, y preguntarme y darme cuenta de dónde me viene ese dolor tan grande, por qué me ha dolido y por qué siento eso. Porque déjame decirte que realmente las personas no nos hacen daño si no tenemos una herida, ¿vale? Nada ni nadie puede hacernos daño realmente si nosotros no lo permitimos. Pero muchas veces tenemos pues esas heridas y esas vulnerabilidades que hay personas que justo vienen a enseñarnos y a darnos ahí para que realmente nos demos cuenta, ¿vale? Entonces, primero es eso. Y luego, otra cosa que quizás sea más difícil todavía es ponernos en el lugar de esa persona también, ¿vale? Y por un momento ponernos en su piel y darnos cuenta que quizás esa persona también tenía o tiene sus heridas y quizás solamente hablaba desde ellas cuando se comportó de esa forma, te hirió. Quizás también tenía esa ira y ese resentimiento pues porque hablaba simplemente desde algún dolor y simplemente pues hablaba desde el miedo, desde el ego. Y bueno, la verdad es que sé que es muy difícil todo esto, pero es así y ya os digo, a mí sí me ha servido y sí me ha ayudado el pensar así. Y bueno, aunque lo he dejado para último lugar, creo que es lo primero, ¿vale? El perdón hacia nosotros mismos. Porque, claro, si no nos perdonamos a nosotros mismos, imposible perdonar a los demás. Y el perdonarnos a nosotros mismos sí que implica también un trabajo bastante duro, porque cuando no nos perdonamos es porque nos culpamos, ¿vale? Y es muy duro porque cuando nos culpamos creemos que, bueno, que no podemos hacer nada porque nosotros mismos nos estamos lapidando, ¿no? Nos estamos de alguna forma
condenando a que somos malos y a que no podemos hacer nada. Y no es así, ¿vale? Como he dicho, nadie es malo, nadie nace enseñado, tenemos errores, cometemos fallos en la vida, pero lo importante es arrepentirse, ¿vale? Para poder efectuar esos cambios de verdad y esa mejora si de verdad nos hemos dado cuenta y queremos. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es culparse, ¿vale? La culpa es una emoción muy, muy negativa, muy dañina, muy pegajosa y lo único que nos produce es malestar y dolor. Entonces no sirve para nada. Deberíamos de eliminarla totalmente, desterrarla totalmente de nuestro diccionario, de nuestra vida, tanto culparnos a nosotros como a los demás, ¿vale? Eso no sirve para nada. Bueno, entonces ya dicho todo esto y bueno, ya he dicho un poquito lo que a lo mejor nos puede ayudar, en que nos podemos apoyar. Ahora también quiero hacer un pequeño ejercicio que a mí también me ayudó, ¿vale? En su momento, porque yo me culpaba muchísimo por una situación que pasé. Bueno, en general me he culpado y mi vida prácticamente siempre por todo y he cargado con mucho peso, ¿vale? Con una mochila muy pesada. Y digamos que he sufrido mucho por eso, ¿vale? Bueno, el ejercicio se llama soltar la mochila de la culpa. Y os lo voy a describir, ¿vale? Bueno, nos vamos a poner ahora de pie y vamos a tomar una respiración profunda por la nariz y exhalamos por la boca, un poquito más largo que la inhalación. Y extenderemos ahora los brazos hacia adelante, entrelazando los dedos de las manos, extendiéndolas lo más lejos posible de nuestro cuerpo, a la altura de los hombros. Y ahí vas a permanecer durante unos segundos. Imagínate que en tus manos está todo el peso de tu dolor, tu incapacidad de perdonarte por lo que hiciste. Siéntelo y mantente ahí. A medida que tus brazos se sientan cada vez más cansados, más pesados, piensa en todas esas otras cosas que podrías estar haciendo con tus manos y con tu vida. Si decidieras soltar tu carga y seguir adelante. Recuerda que tu dolor solo inflige más dolor a ti mismo, a ti misma, y no soluciona nada de lo que pasó en el pasado. Mantente hasta que te sea posible de sostener la posición. Pero incluso si no te sientes todavía preparado o preparada para perdonarte, abre ahora tus manos y deja caer tus brazos en su posición natural. Y siente el alivio y disfruta de la ligereza que ha supuesto dejar ir tu carga. Recuerda esa sensación en el momento de perdonarte. Bueno, ¿qué tal? Espero que te haya gustado y que, bueno, que te sirva de algo. Como digo, es mi experiencia, es lo que a mí quizás sí me ha ayudado en cierta manera y solo pues quería compartirlo. Y si ha sido así, pues de verdad, me hacéis muy feliz si lo sé de alguna forma, si me lo hacéis saber de alguna forma,
pues aunque sea con algún like o un comentario, lo agradecería muchísimo, de verdad. Y compartir, por favor, si ha sido así, si os ha gustado. Y nada, te invito por supuesto también a suscribirte si te gusta lo que hago para estar al tanto. Todas las semanas voy subiendo cosas, meditaciones, reflexiones y todo lo que puedo. Te invito también a ver la meditación del perdón que voy a poner aquí. Y nada más, un abrazo muy grande, que tengas un maravilloso día